compañeros, compañeras. Terminamos antes de la refracción. Refracción, no, refacción. Ya me estoy refaccionando. De la refacción con un videíto de los tigres, los tigrillos y los gatos. Evidentemente ese videíto que vimos, que es un dibujo animado, nos ayuda en lo general a identificar cómo se ha ido construyendo los procesos de dominación a partir de lógicas de desigualdad. Pero nosotros hemos tomado ya algunas sesiones en este proceso de diálogo, de saber, de diálogo, de conocimiento, de intercambio, de formación. Hemos visto también parte de nuestra historia específica y una historia que tuvo un impacto a nivel de cómo se reorganizó el sistema mundo a partir del proceso de invasión, conquista y colonización en nuestros territorios. Lo vimos ya en la sesión pasada, ¿se acuerdan? El día de ayer, cuando sacamos los mapitas y íbamos viendo cómo Europa por primera vez en 1492 se mira a sí misma desde un lugar de superioridad que antes no tenía, porque Europa era la periferia del mundo musulmán. Entonces, Europa, esa Europa imperial, colonial, que se va constituyendo de esa manera con el hecho colonial, con la invasión sobre nuestros pueblos y territorios, va a empezar a construir desde hace 500 años un conjunto de criterios que van a dar sentido a esta forma de organización que vivimos tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Porque bueno, lo que pasa en Guatemala pues no es radicalmente diferente a lo que pasa en México o a lo que pasa en Brasil o a lo que pasa en Honduras o a lo que pasa en Colombia o a lo que pasa en algunas otras latitudes fuera de nuestro continente, porque aunque tienen particularidades distintas, tienen criterios, se han construido bajo el mismo criterio de dominación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Justamente cómo se va haciendo esta genealogía de la gran catástrofe. No la vamos a hacer general, sino recuperando algunos elementos. Vamos a ver cómo el proyecto moderno colonial que nace a partir de la invasión y del hecho colonial que impacta sobre nuestros territorios, cómo a partir de ese hecho se van configurando criterios de sentido del proyecto moderno colonial. Y cómo esos criterios de sentido van a estructurar la forma como nuestros pueblos, las poblaciones de las colonias y de las excolonias han vivido en los últimos 500 años. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos que el tema es que el colonialismo no ha terminado? Lo que está pasando en Gaza con el genocidio pasó hace 500 años en estos territorios. Y hoy, 500 años más tarde, en Gaza está sucediendo. Están asesinando, aniquilando, están ratificando esa lógica de que hay cuerpos, hay seres, hay personas que no valen y que pueden ser aniquiladas, que pueden ser asesinadas y que pueden ser aniquiladas por el solo hecho de que son personas que estorban a los proyectos imperiales que en este caso están encabezados por Israel. ¿Vamos bien? Pero eso no ha pasado solamente en Gaza, hoy, después de 500 años. Nelson hablaba del proceso del ascenso del fascismo en Europa, con Hitler, en los años 30, ¿sí? Cuando a la población que era judía o era de izquierda, se le llevaba a campos de concentración, donde también eran aniquilados y eran matados, ¿sí? Y hay un autor que además también es de origen caribeño, que se llama Aimé Césaire, que además fue maestro de Frantz Fanon, que tiene un texto que se llama Discurso sobre el colonialismo, y tiene un librito publicado con ese título, que él señala cómo la forma como aniquilaba Hitler a los judíos era la forma que se había aprendido en las colonias caribeñas y americanas. O sea que a los judíos les estaban aplicando la misma técnica colonial que aplicaron sobre nuestras poblaciones.
Por eso cuando Nelson dice, ojo, cuando oímos qué le pasa a los negros, pensemos que están hablando también de nosotros, porque iniciaron primero con los judíos y luego siguieron con otras poblaciones, ¿no? También en ese caso específico del momento de la década de los 30 del siglo pasado en Europa, en Alemania particularmente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? El propio César dice, lo que no le perdonan a Hitler ante el genocidio que ejecutó con poblaciones judías en los años 30 del siglo pasado en Alemania, es que aplicara las mismas técnicas, pero ahora sobre población blanca. Porque a nadie le generó tanta indignación que mataran a negros, negras e indígenas 400 años antes. Mientras que al mundo le generó indignación el Holocausto. Entonces, como fue aplicado sobre poblaciones blancas, esa misma estrategia generó indignación. Hoy vemos que incluso hay poblaciones que pueden ser cifradas como no negras o como no indígenas, como es el caso de los palestinos y las palestinas, pero que tampoco son blancas y que pueden ser aniquiladas. Entonces no ha terminado la lógica del colonialismo, pero vamos a ver cuál es el criterio, el principio o los principios que empiezan a tener sentido a partir del 1492 y del 1521, 22 y 23 que siguen presentes hasta nuestros días, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿O me regreso hasta el principio? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, lo primero que hay que decir es que lo que llamamos la invasión, espero que no se traspase y que no quede pintada la pared, ¿eh? ¿No? ¿Sí se ve bien ahí? No, ¿verdad? Ok. Y de 1521 en adelante. ¿O quieres que borrarlo del pizarrón? Es que justo no quería borrarlo del pizarrón porque lo voy a retomar. Por eso se me ocurría. Bueno, voy a intentar no escribir mucho, pero justamente a partir del hecho colonial, lo primero que hay que entender es que a nivel global, no solamente fue un hecho que impactó a las poblaciones que fuimos colonizadas. Primero, sí nos impactó a nosotros y a nosotras, a las poblaciones hoy llamadas amerindias. ¿Cómo nos impactó? ¿Cómo nos impactó ese hecho, esa invasión, ese acto de conquista y colonización? ¿Cómo nos impactó, compañeros? Compañeras. Hubo despojo, ¿se acuerdan que decíamos? Hubo asesinato. ¿Qué más hubo? Violencia, se construye imposición, desalojos, terror. Aquí viene violencia y terror. Estos son dos elementos importantes. Religión. Hubo también una estrategia a través de la religión para hacer el acto de imposición. Pero ojo, esto es muy interesante, porque mucho de lo que ustedes plantean fueron estrategias, pero otros son principios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el compañero dice religión, bueno, se utilizó a la religión como una estrategia para la imposición. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la violencia y el terror son principios del orden colonial. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se van constituyendo esos principios. Lo primero es que los europeos de la cristiandad eran personas que vivieron en asedio, que vivieron cercados. Y entonces esas personas de la cristiandad tenían un repertorio mental, lo que Nelson llamaba como el chip mental, donde veían a los otros como enemigos y como inferiores, pero también como enemigos, ¿no? Entonces, ojo, cuando llegan a estos territorios y ven a los amerindios, dicen, porque vienen de 800 años de cerco. Cuando uno está asediado, ¿saben cómo eran las formas arquitectónicas de las ciudades medievales? Con murallas. Las ciudades medievales, si algún día van a Europa, van a ver que las ciudades viejas, incluso si ven las películas de Hollywood, han visto las películas viejas que había ciudades amuralladas, porque había una lógica de defenderse, porque todo lo que estaba afuera representaba un peligro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces,
Claro, había una lógica de la defensa que ya estaba incorporada al chip mental. Por ejemplo, pero el caballo de Troya nos remite a la parte del mundo griego, ¿no? Estaba cerrada, porque cuando hay una muralla es porque hay una lógica de defensa. ¿Ustedes saben si Tikal estaba amurallada? No estaba amurallada. Tenemos, ¿no? Miren qué interesante, grandes ciudades que no tenían murallas. Uno va a Teotihuacán, que está en el corazón, en el centro de la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa, que además sabemos que había ahí había población maya, hay entierros mayas. ¿Una ciudad? Era una ciudad que se estaba llena de migrantes, fíjense, desde antes de que llegaran los españoles. Y además han encontrado que había una población que es de origen maya. Incluso en Tikal hay una parte que no es la forma clásica de estructuras estas así alargadas en Tikal, sino que es que hay una zona donde hay estructuras como más tipo las pirámides de Egipto. Esa es una estructura teotihuacana. O sea, había intercambios. No es cierto que eran sociedades aisladas. Se echaron la mano entre los pueblos. Sí, se conocían. Y miren, desde acá hasta la Ciudad de México hay registros de que había presencia maya en Teotihuacán y hay registros de que había presencia teotihuacana en Tikal, por ejemplo. Pero me voy a regresar otra vez porque si no yo me voy perdiendo en la historia y les voy contando la historia de los pueblos ancestrales y no les cuento esta historia que queremos contarnos, que es parte de esta genealogía de la gran catástrofe. Entonces, esos cristianos venían con una lógica de la guerra, de guerrear. Habían estado 800 años cercados por el Islam, intentando de salir de ese cerco. Sus ciudades eran ciudades amuralladas y había una lógica del miedo al otro, el miedo a lo externo, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, el chip de esa idea del miedo al otro, lo que hace es plantear el principio de la guerra, el principio del asesinato y el principio del terror como posibilidad de imposición de su existencia. ¿Sí me siguen? Fíjense, nuestros pueblos no tenían ese referente necesariamente. Cuando les voy a contar esta parte de la historia para que vean que nuestros pueblos eran pueblos corteses. Eso también le dice César. César dice, los pueblos africanos, los pueblos de nuestros territorios eran pueblos corteses. Ustedes saben que, o no sé si sepan, pero si no se los cuento, cuando Hernán Cortés, que era el conquistador de México Tenochtitlan, llega justamente a ese territorio en el centro de México, que se llama México Tenochtitlan, lo recibe con regalos y con oro. La narrativa nos cuenta, la historia nos cuenta la gran mentira de que no sabían que venían y que pensaron que eran dioses. Y eso es una gran mentira, porque el Tlatoani, que era el gobernante de ese momento, así se les llamaba a los gobernantes, no se les llamaba reyes, se les llamaba Güey Tlatoani. Güey, ¿se han escuchado que los mexicanos decimos, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Güey significa grande. Pues cuando yo te digo, hola, güey, te estoy diciendo grande o grande. Claro, ahora significa otra cosa, pero viene del náhuatl. ¿Vale? Hola, güey, sí, claro, hay significado diferente. Era el güey Tlatoani Moctezuma. Se conoce que Moctezuma le gustaba el pescado fresco. Sí. Igual que los espejitos es una mentira también, que le daban oro por un espejo. Sí, es parte del mito, de la gran mentira, de la narrativa de la dominación, que no fue así realmente. Por eso necesitamos volver a esa genealogía y volver a la memoria. Entonces, Moctezuma, el gran Tlatoani, se sabe que le gustaba el pescado fresco. Y el pescado, la costa más cercana de lo que hoy es la Ciudad de México, pues la encontramos en Veracruz, que está como a 4 horas en auto. Y sabemos que le llegaba pescado fresco, porque había toda una red de tamemes y de corredores, que eran gente que hacían algo así como corridas maratón por estafeta, ¿no? Entrega, así como entrega corriendo, y llegaba el pescado fresco para el gran Tlatoani. ¿Eso qué nos dice? Que no es cierto que eran sociedades incomunicadas entre sí. Eso nos dice que cuando llegan los españoles por el puerto de Veracruz,
los aztecas ya tenían conocimiento con toda esa red de comunicación de que estaban llegando estos señores. Y entonces cuando llegan a México Tenochtitlan, hay otro mito también muy importante, que es otra mentira. Lo que nos dicen es que cuando pasa por Veracruz, Hernán Cortés le regalan a una mujer que va a ser su traductora, que después fue conocida como Malinche. Malinche significa traidor. Casi siempre dicen la Malinche es la traidora, la indígena traidora, pero yo les voy a contar que la traidora no fue Malinche. Les voy a contar que a quien le ponen Malintzin fue a Hernán Cortés, y por transferencia, recuerden de la dualidad complementaria que hay en nuestros pueblos, se le pasa a Malinche, que era su pareja. Pero no es a Malinche a la que le ponen traidora. Ahorita les voy a contar cómo fue esa historia. Entonces llegan y está escrito por los propios cronistas españoles que Moctezuma manda a un equipo diplomático a que reciban a Hernán Cortés y le dan oro. Pero ahí dice, fíjense, por eso cuando dicen del patriarcado ancestral, yo digo, vamos a pensar si es cierto o no, porque lo que dicen las crónicas de conquista es que a Malinche se le entregó 5 veces más oro que a Cortés. Bueno, si tú eres un patriarca, tú no le vas a dar ni una pizca de oro a una mujer, ¿verdad? Pues a Malinche, que no era Malinche, se le llamó Marina, se le dio 5 veces más oro que a Hernán Cortés, porque a ella se le reconocía no solo como la traductora, sino como parte de nosotros. Entonces cuando llegan, lo sientan. Las crónicas de conquista dicen que cuando Hernán Cortés vio esa gran ciudad, se maravilló, porque era una ciudad que estaba distribuida en cuadrículas. ¿Ven cómo están hoy las calles de todos lados? Son cuadrículas, ¿no? Manzanas les llaman. Son cuadras. Bueno, las ciudades medievales hasta ese momento eran ciudades que parecían como, no eran rectangulares, eran así como que vas así donde construyeron y fueron haciendo las casas, entonces no tienen este trazo rectangular. El trazo rectangular es un aporte de nuestros pueblos al mundo. Claro, nunca dicen que es un aporte, porque si éramos bárbaros, ¿cómo íbamos a aportar una arquitectura cuadricular? Eso lo ven por primera vez en México Tenochtitlan. Y en México Tenochtitlan, cuando llega Hernán Cortés, se sorprende de que además había sistemas hidráulicos, formas de hacer correr el agua por las zonas donde estaban asentadas las personas, que tampoco existía en las ciudades medievales europeas. O sea, y se maravilla con los alimentos. Y entonces deberíamos de leer las crónicas de conquista. Y entonces Moctezuma le pregunta a Hernán Cortés, ¿para qué le servimos? Cuando llega alguien a nuestras casas, ¿le damos una patada en el trasero? No. Aunque sea desconocido, le damos un vasito de agua. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué le sirvo? Lo que está diciendo es que desea. Exacto. ¿Usted qué desea? ¿No? En México decimos, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? ¿No? O sea, no los reciben con arcos y flechas. ¿Por qué? Porque en los criterios de nuestras sociedades había un sentido donde el otro no era visto como enemigo. El otro no puede ser atacado si no hay un conflicto de por medio. Hay también narraciones que hablan de las guerras floridas entre los aztecas o los mexicas, es decir, guerras pactadas. No significa que no hubiera guerras sin pactar, pero significa que yo primero te pregunto, oiga compañera, pásele, tómese un vaso de agua. ¿Cuál es el problema? Ah, mire compañera, eso pasa en las comunidades, ¿no? Me contaban en Ixtahuacán que estaban haciendo el recorrido de las mojoneras, le decimos en México, de los linderos, y se dieron cuenta que un vecino, ay, yo ya bien chismosa, aquí se van a enterar, iba el comité, ¿no? Y entonces un vecino pues se había arrimado a la parte de la frontera. Entonces, bueno, pues aquí ya identificamos que se metió. Bueno, después fueron a verlo y el vecino los recibió,
los dejó entrar a su casa a las autoridades, les ofreció agua y les dijo, ¿para qué soy bueno, no? ¿Para qué les sirvo? Pues venimos a decirle que usted se metió al lindero. Ah, y entonces fueron a ver el lindero y dijo, no, si me metí, no se preocupen, vengan en un mes, yo lo resuelvo. ¿Sí? Eso fue lo que les dijo el compañero. Bueno, esa es la lógica que había. Entonces, cuando llega Hernán Cortés le pregunta, oiga, ¿y usted, buen día, cómo está? Pásele, ¿para qué soy bueno? Y él no dijo que quería guerrear. Él se comió la comida todita y tenía hambre de tanto caminar y se fue porque le dio un hospedaje sin decir nada. Unas semanas más tarde, Hernán Cortés encabeza el asedio contra la Ciudad de México Tenochtitlan y entonces le llaman Malitzin porque Hernán Cortés traicionó la confianza del gran gobernante y en ese primer momento no pudo hacer nada porque eran mucho más los mexicas, ¿no? Y entonces ahí viene la historia de la noche triste, de cómo sale por la avenida de Tacubaya a Popotla y debajo de un gran ahuehuete se pone a llorar por el fracaso. Pero bueno, lo que no nos cuentan es que llegó la viruela y diezmó a la población mexica y eso posibilitó, junto con una alianza que hacen los españoles con los tlaxcaltecas, que hubiera un segundo asedio que va a generar la caída de México Tenochtitlan. ¿Pero por qué cuento esto? Porque Aimé Césaire, un negro de origen también caribeño, maestro de Frantz Fanon, lo que dice es, nuestras sociedades, las sociedades que tienen raíces africanas y raíces indígenas, son sociedades corteses, porque son sociedades que no guerrean sin motivo, que no van y te pego porque sí, ¿sí? Sino son sociedades que van a abrir, van a reconocer al otro. Y por eso en nuestras prácticas todavía cotidianas, en nuestros pueblos, pues no llega alguien y lo agarramos a palos, ¿verdad? O sea, llega alguien y le damos un cafecito. A nosotros nos ha tocado, a Nelson y a mí, que nos han sido muy generosos y generosas las compañeras de Codeca, nos llevan al mejor lugar que encuentran para dormir, nos alimentan bien, ¿no? Porque hay una lógica de cordialidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica que opera y que luego va a constituir criterio de poder y criterio de sentido desde la lógica moderna colonial? Y aquí me voy a pasar a teorizar, porque esto, la idea de la guerra, tiene que ver con el miedo al otro, ¿no? O sea, yo no le abro las puertas al otro, el otro me pone en riesgo. Y la única manera de que no me ponga en riesgo es someterlo. Y si es posible, aniquilarlo si el riesgo es muy grande. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y entonces, obviamente, cuando Nelson hablaba del Estado de Israel, y decían, bueno, el Estado de Israel tiene derecho a ser Estado, pues ahora hemos actualizado esa lógica, ¿no? Bueno, pues como yo tengo derecho a Estado, tengo que aniquilar al otro. ¿Sí? Tengo que aplastar al otro para hacer valer mi supervivencia como Estado. Pero en ese momento era hacer valer mi supervivencia como colonizador. ¿Vamos bien? O sea, lo que quiero poner aquí sobre la mesa es que en la experiencia de la invasión y conquista se empieza a constituir un criterio que se va a universalizar, que es el criterio del acto de la violencia y el genocidio como justificación para la existencia de la cristiandad europea, de Occidente. ¿Sí? Por eso ahora digo, lo voy a meter a la cárcel porque es riesgo, y entonces Bukele se convierte en la cárcel más moderna que ahora le sirve a Estados Unidos para meter a la cárcel. No los matan literalmente, pero los condenan al aislamiento, es una muerte social, y entonces los meto a la cárcel. ¿Por qué la cárcel se constituye como el método? Porque responde al criterio de tengo que anular a ese otro que me pone en riesgo. Ahora, ¿a quién pone en riesgo? Pues a los tigres, no a los gatos, ¿sí? Entonces, las lógicas de cómo se va constituyendo el poder y la justicia tienen que ver con ese criterio inicial, que es la idea de yo tengo que aniquilar al otro, a la otra, tengo que someter al otro y a la otra para garantizar la existencia plena que yo deseo como tigre.
como colonizador, como occidental, como hombre blanco de la cristiandad, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien o me regreso? Ahora, ese criterio se va a traducir en orden político y se va a traducir primero en teoría política. Si la idea y el criterio es yo, hombre de la cristiandad, blanco, propietario, soy el referente del sujeto, del yo, soy el único referente del sujeto, entonces todo lo demás tiene que someterse, tiene que tener obediencia, tiene que tener, tengo que hacer lo que sea necesario para que ese yo de la modernidad exista y sobreviva. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O no? Ahí me perdí un poquito de... A ver, vamos de nuevo. Entonces, ya vimos que uno de los criterios es la idea de la anulación del orden. Si yo siento que usted me pone en riesgo, yo voy a organizar a toda la gente que está aquí, de Codeca, para yo anularlo, porque me pone en riesgo. Neutralizarlo sería mejor. Neutralizarlo, una medida de neutralizar, de anularlo es neutralizarlo, pero esa es una medida bastante light. Una medida radical es vamos y lo macheteamos, porque lo aniquilo. ¿Sí? Le damos chicharrón. ¿Sí? Ajá. Entonces, pero eso es un acto espontáneo. Yo necesito no solamente el acto espontáneo, necesito hacerlo sistemático. No solo con varias personas, sino con regulaciones que se convierten en leyes, con valores. Por eso la religión es tan importante, porque nos hace, ahora todos vamos a creer que usted es el malo, porque usa sombrero. Y entonces usted o se lo quita, exacto, o se lo quita y se somete en obediencia a la tigra que soy yo, y que yo he convencido a todos y todas las compañeras de que el criterio es que la gente no debe usar sombrero. Ajá. Pero yo hago toda una serie de instituciones, pero no solo instituciones, hago además filosofía, hago además, Nelson le llama la no ética de la guerra, porque no es una ética, es una no ética de la guerra. Y el principio de la no ética de la guerra es el que va a organizar todas nuestras estructuras sociales, políticas, económicas y nuestro pensamiento, que es lo que ya planteaba Nelson con Fanon. No solamente basta desestructurar la economía, las formas de política que crean los tigres, sino el problema fundamental es que también nos convencieron de que somos inferiores, de que somos ignorantes y de que para ser buenos ciudadanos tenemos que cumplir las reglas que ha establecido los tigres. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Entonces, yo quería similar eso a lo de Guatemala. Ajá. Por ejemplo, aquí también se da esa clase de situación, ahorita con el MP, que está criminalizando a varias personas y lo está encerrando a exfiscales que se han ido al exilio. Entonces, como que existe un terrorismo de Estado. Sí, ya no como en el tiempo de conflicto armado interno, donde fuera porque estás peor, te metes al bote, te va a buscar cascarita y te meto al bote. Exacto. Está casi igual con lo que se está planteando, ¿verdad? Exacto. Entonces, frente a lo que nos decía Nelson, que tenemos la actitud de la lucha, ¿cómo era el concepto, Nelson? La quinta actitud era, ¿la cuarta? Combativa. Ajá. Cuando tenemos la actitud combativa, los aparatos del Estado, pero también los aparatos ideológicos, van a operar para que esa combatividad quede acallada y se someta otra vez a la obediencia del poder. ¿Sí? Entonces va a operar la cárcel, va a operar la criminalización, va a operar el terrorismo de Estado. ¿Sí? Para que entonces quienes tienen la actitud de desobediencia, la actitud de combativa, pues sean acallados. ¿Sí? Entonces vamos bien, un primer criterio va a ser el principio de la anulación de la alteridad. Ahora, ¿cómo pasa esa anulación en nuestra historia colonial? Sí, compañero. Sí, dentro de esa lógica veo yo, a mi manera de pensar, que de que metieron preso a Pacheco y a los Chaclán de 48 cantones, ellos deciden no salir a manifestar, pero al día siguiente, casi similarmente, cuando capturan, nosotros ya tenemos planificada una movilización
haciendo ya hace tiempo. Ajá. Pero ellos no se movilizan. Entonces, el aspecto de haberlos criminalizado era para que el pueblo se desorganice o no manifieste esa rebeldía. Ese acto combativo. Exactamente. Exacto. Pero aquí viene lo interesante, porque como bien dice su compañero, los apresan y Codeca dice vamos a movilizarnos. Vamos a recuperar lo que dice Nelson de las 4 actitudes. Entonces, Codeca tiene una actitud combativa, porque reacciona frente a un acto de terrorismo de Estado, ¿sí? Un acto del principio de la violencia contra los desobedientes, las desobedientes. ¿Vamos bien? Pero el acto combativo no garantiza que este sistema caiga, porque no estamos todavía en el nivel que Nelson nos plantea, que es lo combativo descolonial. Pero lo combativo es muy importante, porque lo combativo nos permite, justo como ha pasado con Codeca, cuando también apresaron a compañeros, cuando se negó Codeca en ese acto de combatividad y desobediencia, pagar el exceso de luz que las empresas, además empresas imperiales, porque no son solo de Guatemala, ¿verdad? También son de fuera, querían imponer sobre los tigres, querían imponer sobre los gatos, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, el acto combativo es un acto necesario, pero no desestructura, no tensa la liga, pero no la rompe, ¿sí? ¿Cómo vamos a romper esa liga? Por eso yo ahorita quiero ir al criterio. Ya entendimos que un criterio es el criterio de la violencia, ¿sí? Que fue la violencia que utilizaron inicialmente con el hecho colonial. Lo primero que hacen es venir a asesinarnos, venir al genocidio, para despojarnos. El acto de violencia genera el despojo, genera la mentira, genera la apropiación de nuestras tierras, de nuestras riquezas, de nuestros cuerpos. El dominio. Ahora, el dominio es un elemento que es otro nivel. Producto de la violencia se genera una lógica del poder, que va a ser el dominio. ¿Ya vieron? Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Cómo es la lógica del poder? La lógica del poder implica que hace 500 años no solamente nos vieran como un otro amenazante, sino que a ese otro, a esa otra, que me amenaza, que me pone en riesgo, yo la tengo que dominar. ¿Y cómo la voy a dominar? Lo primero que hacen, ya lo vimos la sesión pasada, es deshumanizarnos, ¿sí? Pero no basta deshumanizarnos. La deshumanización se tiene que convertir también en jerarquía de desigualdad. Ahí va la clave. ¿Cómo nos deshumanizan? Nos dicen que no tenemos alma, que somos ignorantes, que somos bárbaros, bárbaras, que somos subdesarrollados, ¿no? Fue lo que nos dijeron, los indios no valen. Animales. Son animales. Los negros son bestias, los indios son casi animales. Y nos empiezan a dar un marcaje de dominación, que es el marcaje racial. ¿Por qué va a ser racial, compañeros? Porque como decía Nelson, usted se puede quitar el sombrero y se somete, pero ¿cómo te quitas la piel? ¿Sí? Entonces, el primer marcaje de dominación en nuestra experiencia fue el marcaje racial, ¿sí? Y el marcaje racial va a ser un marcaje que nos hace como esencial nuestra condición de una humanidad. No te la puedes quitar, porque los señores se quitaron el cotón para poder dialogar con el Estado como campesinos, porque el Estado pedía que fueran campesinos. Pero, ¿cómo te quitas la piel? ¿Cómo te quitas un marcaje que además se vuelve casi sustantivo? ¿Me siguen? Entonces, el primer marcaje en nuestra experiencia es el marcaje racial. Por eso Nelson decía, es fundante ese marcaje como marcaje de la dominación, y que va a empezar a generar jerarquías. Porque el problema no es que sea negro, es que al ser negro se le asoció ser inferior, ser bárbaro, y al ser indio se le asoció ser inferior, ser ignorante, ser subdesarrollado. O sea, el marcaje de la dominación se asoció con condición de inferioridad, ¿vale? Y además se hizo sustantivo porque se hizo racial, se hizo piel. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? Hace mucho calor y sentimos que nos dormimos, ¿verdad?
Muy buena cuerpecita, ¿sí? Solo quiero comentarle algo. Donde yo vivo, por ejemplo, en el Partido Nacional, ahí hay mucho racismo. La Semana Santa, por ejemplo, sacan son los llamados ladinos, profesores aparte, y aparte la comunidad indígena. Pero la comunidad indígena, con todos los bailes, como es la feria que se va a empezar en mayo, se traen los mejores conjuntos para echar a los ladinos. Uno. Y lo otro, que para el sur está catalogado a niveles internacionales, como la élite, donde hay muchos profesionales, muchos ingenieros químicos y de todo, por eso mismo, por el marcaje que se le ha dado a ellos, de alguna forma lo han superado yendo a la universidad. Claro, pero aquí está la clave, compañero, es que a ese marcaje de raza se le sobrepusieron otro tipo de marcajes. Porque si tú eres negro, tienes que ser pobre. Y si eres indio, también estás empobrecido. ¿Sí me explico? O india. Porque hay campesinos que tienen su dinero. Claro, pero usted dice son campesinos. Usted no dijo indígenas. Primero, a lo mejor sí son indígenas, pero lo asociamos con lo campesino. Y lo campesino lo desasociamos de lo indígena. O sea, son indígenas y campesinos. Claro. Ahora, tenemos indígenas que tienen dinero. Existe, claro, pero esto tiene que ver con que originalmente, hace 500 años, se asociaba esa condición con la condición de ser pobre, con la condición. Ahora, es verdad que existen indígenas campesinos que tienen dinero, como existen indígenas, gente de origen indígena que va a la universidad y que intenta blanquearse. Porque tiene que ver con lo que ya nos decía Nelson también. Intentamos buscar vías para salir de esa condición de ser que se nos fue asignado hace 500 años. Una vía es la vía del éxito económico, otra vía es la vía del éxito académico o de que eres profesional. Pero en muchos lugares, en México, aunque usted tenga dinero, si eres negro o eres indio, no puedes entrar. Entonces hay un tope, o sea, sí, entonces hay indígenas que son ricos y elevan su rango, pero va a haber un techo que tarde o temprano les va a decir: tú hasta aquí llegas, tú hasta aquí llegas, tú ya no puedes entrar. Puedes tener un doctorado y eso te va a abrir puertas a ciertos terrenos, pero a lo mejor tu condición racial te va a cerrar puertas de otros. ¿Sí me explico? Por eso la vida se vive de manera parcializada. Primero le voy a dar la palabra a la compañera y luego al compañero. Pero estamos hablando ya de procesos más actuales, porque pasaron 500 años y se ha ido actualizando. Pero hay marcajes de la dominación que se van actualizando. Sí, compañera. Sí, yo tal vez lo asocio a algo que escuché. Lo asocio a algo que escuché. En San Pablo Jocopilas hay un instituto básico y afuera hay una venta de tortillas donde los maestros llegan a comprar el desayuno. Entonces yo estaba ahí esperando las tortillas y escuché cómo una de las maestras de ese instituto se refería a la otra maestra. Pongamos que estamos hablando de que son dos maestras, están en una posición jerárquica, digamos, igual, y están ganando lo mismo, pero no sé qué conflicto tuvieron, que estaba hablando de ese encuentro, y decía: no más porque se quitó el corte y se encható en una moto, cree que ya me puede ver como su igual. Entonces es como un ejemplo de eso. Ya no usa el corte, ya gana lo mismo que gana la otra, pero no la puede ver a los ojos porque sigue siendo inferior. Así es. Sí, actualizando, hace en el tiempo del gobierno antepasado nombraron a una persona que yo la conozco muy bien como embajador a Argentina, y él se cambió el apellido y se puso el segundo nombre como apellido porque sus apellidos son indígenas. Y era embajador egresado de la Universidad de San Carlos en diplomacia y todo, esa maestría, doctorado, y se fue de embajador a la Argentina, y aún así él se cambió en los apellidos por su segundo nombre. Digamos que nosotros estamos haciendo esta genealogía, entonces estamos viendo cómo
en este primer momento, entre 1521, 22, 23, hasta 1780, 90, vamos a encontrar que hay patrones de dominación que tienen ciertos criterios. Después de los llamados procesos de independencia, esos criterios se van a actualizar y va a haber otra gramática, o sea, otra narrativa, ¿sí? Que va a ser acorde a la época. Y lo que vamos a tener, por ejemplo, es a los liberales, que van a seguir siendo anti-indios, pero que ahora van a utilizar ya no el discurso de la humanidad o no humanidad, sino que ya van a utilizar otros discursos, ¿no? Por ejemplo, en México, después del proceso de independencia, de manera más tardía, se empieza a hablar de ya de manera mucho más tardía, o sea, 1920, 30, se empieza hay que desarrollar a los indios, ¿no? Porque seguimos cargando la lógica de que son no humanos, solo que ya no dices, son subhumanos, ahora dices son subdesarrollados. Se van cambiando las gramáticas históricamente y se van actualizando estas formas. Yo a donde quería llegar es que justo hoy tenemos que hablar de una multiplicidad de opresiones que nos atraviesan y de marcajes de opresión que nos atraviesan. Pero el marcaje fundante histórico es el marcaje racial, que luego se va a ir actualizando en marcaje de clase, marcaje de género, ¿no? Se van a ir configurando una como, ¿cómo decirle? Una matriz, se van a imbricar las opresiones, ¿sí? Va a hablar el compañero y regreso, porque lo que quiero hacer es meterme a la lógica del poder, pensando en estos criterios, pero ahorita regreso a ese tema. Bueno, micrófono, dos cosas. Una, con relación a lo que estás hablando hace un momento, del acceso, ¿verdad? O de las implicaciones prácticas que tiene el racismo en las personas oprimidas o no oprimidas, depende de qué lado. Yo estaba haciendo una revisión en el Archivo General de Centroamérica hace como 2 semanas y ahí salen archivos de gente que está pidiendo que le quiten los impuestos, exención de impuestos, compas. O sea, no pagar impuestos porque es mestizo, dice. Y otros piden que se les declare mestizos, que no son indígenas, ponen. O sea, indios era la palabra que utilizaban en ese momento, que no son indios, para que se les declare mestizos para no pagar impuestos. ¿Verdad? Esas dos exenciones. Entonces, como eso no solo es que lo discriminen a uno, digamos, moralmente, ¿verdad? No, tiene implicaciones materiales, concretas. Eso es una. Dos, digamos que también de la visión o para la discusión de la Constitución del 45 en Guatemala, que es la discusión de la Constitución de la Revolución de Octubre, hubo dos posiciones con relación a lo que se llamaba, o sea, en las discusiones se le llama, en la tesis del premio Nobel anterior a eso, se le llama, y todavía en los 70 el problema del indio, ¿verdad? Ese es ya digamos, la forma en que se denomina el debate es peyorativo, ¿verdad? Uno, dos, ahí habían dos posiciones. Una, las que decían que debía ser ¿qué vamos a hacer con este problema, verdad? Pues bueno, vamos a hacer un estatuto especial. O sea, no va a ser la misma ley que nos rige a todos, que somos ciudadanos ya de hecho. Ellos todavía no, ¿verdad? Así decía, así eran los debates de la gente de la revolución. Estamos hablando de un momento democrático, donde se dieron transformaciones, e incluso, bueno, también hubo la cuestión del voto, etcétera, pero me refiero a eso. Esa era una posición y que había que hacer una ley especial, con el fin de no discriminarlos, es paradójico. Pero la otra posición era la universalista, que decía, no, se tienen que incorporar igual aquí, que a la vez es también paternalista. Ambas visiones son discriminativas. El debate, las dos posiciones principales en el debate, en los diarios de la Constitución del 45 se puede ver eso. Entonces, digamos que hay diversas visiones que, aunque entre ellas estén enfrentadas, siempre tienen como común denominador el racismo, ¿verdad? Y el racismo se va constituyendo en lógica de opresión que no solo se limita a la cuestión de piel. Eso es lo que quiero evidenciar. O sea, el racismo
va constituyendo lógica de dominación, que es la lógica de anular al otro, a la alteridad, que tiene que estar marcada esencialmente en su diferencia, pero es una diferencia inferiorizada. ¿Sí me siguen? Por eso, aunque usted se quite el sombrero, no va a poder entrar plenamente al modelo del yo que sí vale y que sí existe. ¿Sí me explico? Y aunque usted sea varón, va a ser un varón racializado. ¿Sí? Se va a quitar el sombrero y es varón, pero es un varón racializado, no es un varón blanco, europeo, propietario, con las características del que se constituyó como sujeto de derecho del proyecto moderno colonial. ¿Sí? Entonces, claro, aquí el tema es que usted, al ser un varón racializado, siempre va a tener hacia arriba un tope, pero hacia abajo la posibilidad de dominar a otro. Y entonces, bueno, van a estar las mujeres, los hijos, entonces va a tener un coto de poder en un rango limitado. ¿Sí me explico? O sea, vamos a reproducir lo que ya decía el compañero, seguimos reproduciendo las lógicas racistas que no son solo en términos de la pigmentación de piel, las reproducimos en términos del color de piel, pero también en términos de su lógica de dominación. ¿Sí me explico? Pero si hay réplica ahí, si ha discriminado yo, no va a trasladar ese sentimiento hacia otra persona. ¿Por qué no va a replicar? Ahorita lo voy a explicar por qué. Porque además eso se convirtió en filosofía también. Sí, compañero. Sí, buenos días. Pues en el tema de la discriminación y el racismo es como una situación impuesta por la clase dominante que mientras estamos acá abajo peleando entre mestizos, ladinos, pueblos originarios, es algo que conviene directamente a la clase dominante. En el tiempo de justo Rufino Barrios, cuando se les cedían tierras y obreros o campesinos también, cuando se les entregaban tierras, fincas a extranjeros también, a ellos les convenía en ese entonces que los campesinos fuesen ignorantes, ¿sí? que no tuvieran estudio, lo único que necesitaban era mano de obra. Atrás de todo esto yo creo que hay intereses económicos definitivamente, pero lo que ha cambiado y cómo todo ha ido cambiando de acuerdo a los intereses que tiene la clase dominante, que ahora pues podemos ir a la universidad, ¿sí? Hasta cierto punto, porque el sector económico es lo que necesita. Ya no necesita solo obreros, mano de obra, necesita personas más calificadas que puedan igual trabajar en su industria o en sus empresas. Yo creo que es importante identificar todo eso, ponerlo un poco en contexto también, en cuanto muchas veces perdemos el tiempo en la clase trabajadora, la clase obrera que somos nosotros peleando entre nosotros en cuestiones de discriminación y racismo, tomando en cuenta que solo estamos siendo utilizados por las grandes industrias, las élites. Y entonces al problema, o sea, vivimos en sociedades donde se ha ido diversificando las formas de inferiorización de esos otros que somos nosotros, nosotras, las poblaciones excolonizadas que todavía estamos en procesos de colonialidad, ¿no? Entonces, depende también del lente donde queramos poner. Entonces, por ejemplo, el marxismo fijó más su interés en términos de la clase, en términos de las desigualdades económicas. El debate descolonial no solamente reconoce la dimensión de clase, sino también a través de esta genealogía de la gran catástrofe va a reconocer, como tú dices, poniendo en contexto nuestra historia, esta historia colonial donde el principio fundante de las lógicas de desigualdad, donde también está la de clase, pues es el principio de la deshumanización de los otros, otras, colonizados, y que genera un proceso de racialización, que va a estar imbricado con el de clase, con el de género y con otros marcajes de la dominación, y muchas veces nos van a atravesar esas múltiples opresiones, porque a veces no solamente soy obrero, a lo mejor también soy de origen indígena o soy de origen negro, o a lo mejor no, soy mestizo, pero soy un mestizo racializado en el fondo porque soy mestizo de los sectores populares. Entonces, la idea justo es ir viendo cómo, ahorita solo estamos viendo en este caso
lo que pasa al principio de esta genealogía, cuando inicia esa gran catástrofe, que va a tener efectos sobre el chip mental, que es otra de las cosas, lo que llamamos subjetividad, ¿sí? Pero yo quisiera ir un poquito más, porque yo creo que Nelson va a seguir trabajando en términos de cómo, lo que ya decía el compañero, cómo nos descolonizamos de la mente, o sea, cómo descolonizamos nuestros deseos, porque cuando uno dice, ¿tú qué deseas? Ay, pues yo deseo que mi hijo sea licenciado. Es bien colonial, ¿no? Ay, yo deseo que sea niño, ¿no? Estoy embarazada, deseo que sea niño. Ay, ojalá, mire, yo tengo una prima que a mí, yo era muy chica, tenía 13, 14 años, y yo me acuerdo que mi prima es muy morenita, una mujer muy guapa, muy guapa y morenita, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando se embarazó y su esposo era muy blanquito, entonces decía, ay, ojalá salga como su papá, pero con una cara así de, ay, pobre niño. Y luego cuando nació morenito, ay, bueno, está morenito, pero es mi hijo y yo lo quiero mucho. Ojo, hasta nuestras emociones están colonizadas, ¿no? Y además nos inventamos las clases medias y además los mestizos tenemos también una catástrofe interna muy fuerte. Yo me acuerdo en mi familia, y miren que sí, yo fui de barrio obrero, o sea, ni siquiera clase media, pero mi abuelo tenía ojos claros, ¿no? El papá de mi papá. De parte de mi mamá hay negritud, hay una línea de negritud. Y entonces yo me acuerdo que un día en una cena, creo que de Navidad o algo así, alguien empezó a decir, ay, ¿de dónde vendrán los ojos azules del abuelo, no? Ay, que si es español. Y entonces a alguien se le ocurrió decir que no, que como eran azules era francés. Y ya pasó la conversación a la fiesta siguiente, sigue el tema, y alguien dice, no, porque por nuestra sangre corre sangre francesa. O sea, de una especulación pasó a una afirmación. Y mi abuelo, que era un tipo realmente sarcástico, les dijo a mis tías, tengo que decirles algo, efectivamente por mi sangre, por mis venas, corre sangre francesa. Porque mi bisabuelo se comió un francés en la batalla de Puebla. Y a todas mis tías así, ay, papá. Pues mi abuelo se burlaba, pues, ¿no? Pero lo que quiero decir es nos creamos mentiras. Y entonces, yo no sé aquí, pero en México, todos y todas tienen un abuelo o abuela que era finquero. Y yo digo, pues ¿cuántas chingadas fincas existían en este país y todo el mundo somos hijos de finqueros, sí? O sea, son esas mentiras que construimos en los imaginarios porque nuestra mente sigue plagada del imaginario del querer ser, como el blanco que nos despojó de la posibilidad de ser plenamente. Ahora, eso no solo se traduce en esto que te estoy contando, que es muy cotidiano. Nuestro sentido común está permeado por la lógica colonial. Pero a mí hoy me interesa, después de que participe el compañero, trabajar cómo no solo permea nuestra mentalidad, nuestra subjetividad, nuestro chip, sino también permea los proyectos y los modelos políticos y del poder. Entonces yo me voy a meter ahorita, después de su participación, compañero, en entender cómo estos criterios basados en el principio de la violencia, el miedo al otro, y basado en el principio de la dominación como deshumanización y las jerarquías de inferioridad, cómo se constituyen el modelo de poder. Ahorita me voy a meter en eso en el último momento, pero ahí le va el micrófono. Entonces el tema es cómo salir de este círculo vicioso, porque estamos en una situación en donde yo creo que acá la mayoría de nuestros hijos están en escuelas públicas, en donde nosotros estamos aprendiendo más de la verdad de la historia, pero ¿qué pasa cuando nos están permeando a nuestros hijos también y les están enseñando una historia falsa de lo que fue la revolución de Guatemala, la conquista de Guatemala, supuestamente? Entonces, ¿cómo ir en contra de todo esto? Porque solo se va a convertir en un círculo vicioso, en un grupo de personas que vienen, aprenden un poco, pero no pueden hacer cambios estructurales. Cuando todos venimos de ese tipo de escuela, de ese tipo de enseñanza, en donde se nos enseña pues que el poderoso es el español, el blanco es el que tiene dinero y le debemos mucho a él, cierta pleitesía y todo esto. Entonces, ¿cómo salir de todo esto? La pregunta que sigue circulando es esa: ¿cómo salimos de esto? ¿Se acuerdan que Nelson nos decía que Fanon
cuando dice, ¿cómo salimos de esto?, terminó llorando. Porque parecía, como dices tú, bueno, pues aquí cambiamos la mentalidad, pero somos un puñado frente a la gran población que hay en Guatemala. No somos ni el 0.00000.1%. Entonces salimos de la mentira, pero somos un puñado. Yo no voy a dar respuestas ahorita, tenemos 2 días más, así que tiene que quedarse a las sesiones, compañero. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo salimos? Hay 2 manos, el compañero y el compañero, pero 3. Y con ellos 3 cerramos para darles, si no, no voy a entrar a la parte del poder. Pero lo que usted plantea, compañero, justamente implica, la pregunta ya en sí misma es relevante. Porque lo primero es, ya nos dimos cuenta que estiramos la liga, pero no logramos romperla. Por eso cuando Nelson hablaba de las 4 actitudes, ¿no? La actitud de, pues salgo de la blanquitud, me profesionalizo, me vuelvo medio rica, me cambio de barrio, cambio el corte y me pongo falda elegante, o sea, y ahí intento salir y no salgo. Luego la otra actitud, que es la conformista. Bueno, ya me conformo con lo que soy, así Dios me trajo al mundo, y ya si no creo en la reencarnación, pues ya me morí, y pues así lo asumo, ¿no? Pero, bueno, nos plantea otras 2 más, pero nos plantea una última, la parte combativa, ¿no? La parte de voy a combatir, que es importantísima, pero nos dice, a la parte combativa hay que añadirle la parte descolonial. Y el compañero ya planteaba hace rato, pues tenemos que descolonizarnos nosotros primero internamente, ¿no? Y Nelson ya auguraba ahí un camino que decía, pues al mismo tiempo que nos vamos descolonizando de aquí, como lo que estamos haciendo, seguimos con el acto combativo y vamos construyendo alternativa. Pero tenemos 2 días todavía, y bueno, no se trata de dar respuestas únicas, pero sí de ir perfilando cuáles son los alcances de nuestras luchas, ¿no? Le doy la palabra al compañero, hay 2 más, y regreso para el tema de discutir cómo estos criterios de la dominación operan en términos de la lógica del poder moderno colonial. Yo creo que nos hemos metido profundamente en el tema de racismo y discriminación, pero los confundimos, pienso yo. ¿Cómo nuestros pueblos, siendo explotados y oprimidos, perseguidos, asesinados, pueden ser racistas? El racismo está ligado al sistema de dominación, pero nosotros no tenemos ese sistema de dominación. Es muy probable que seamos discriminadores, eso sí, porque lo podemos ser, pero es muy difícil que seamos racistas. Y eso que quiero que, si no voy en el transcurso, me lo puedan dejar claro, por favor. En realidad somos profundamente racistas porque el sistema de dominación, en realidad, aunque aparece como clasista, tiene como telón de fondo el racismo. Si yo soy clasista, estoy siendo de alguna forma reproduciendo en otra faceta el racismo. Porque el racismo es la semilla, es el germen que da sentido a otras formas de discriminación y desigualdad. Yo creo que no he podido todavía darle en el clavo para que se entienda cómo en sus inicios la deshumanización, que se traduce en inferiorización, pasa por el tema de la racialidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que fui a Estados Unidos, fui a un foro, ¿no? Yo no tenía mucho interés en ir a Estados Unidos. La verdad es que me daba miedo porque yo no hablo inglés. Luego me di cuenta que todo el mundo hablaba español, en todos lados, y entonces ya me dio menos miedo. Pero la primera vez que yo fui, tenía que presentarme. Y entonces yo dije, bueno, yo vengo de un barrio, soy una mujer blanca en la Ciudad de México. ¿Ustedes me leen como blanca? Blanquita, hasta así, cariñosamente blanquita. Bueno, pues llegué y una mujer me dijo, ¿tú blanca? Ja, 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 tú eres una mujer de color. Y yo me quedé así como, oh. Me cuestionó, ¿cómo que de color? Porque además yo asociaba color con negro. Porque en Estados Unidos la forma como se construye la racialidad pasa por otros criterios. A ti, en Estados Unidos, una gota de sangre negra
te hace negro. Yo sería negra en Estados Unidos, realmente. Ajá. Ahora, el tema de cómo me cifran en términos de racialización tiene que ver también con cómo se va construyendo históricamente en cada proceso esas formas de cifrar la racialidad. Usted se puede mirar blanco, pero su blanquitud no es la blanquitud del alemán de Berlín, hombre, propietario de una empresa. ¿Sí me explico? Por eso el tema es que no podemos generar tampoco esta lógica de rico, pobre solamente. O sea, nos atraviesan múltiples marcajes de la dominación donde la racialidad opera como telón de fondo o como telón de enfrente. Claro, si eres negro se te va el telón de fondo hasta enfrente. ¿Sí me explico? Si eres indio, india, el telón se te va, en ciertos contextos se te va también hasta enfrente, ¿ves? Pero nos atraviesan múltiples lógicas de opresión que tienen su origen en una lógica de deshumanización que nos inferiorizó a través de una racialización que yo llamo también feminización, pero no me voy a meter de racialización, que luego se va a desdoblar y se va a complejizar a lo largo del tiempo. Pero originalmente la primera forma de desigualdad que nos atravesó históricamente fue la deshumanización racializada que nos inferiorizó, y esa va a estar presente y marcada más allá de la pigmentocracia, de si soy más negro o soy menos negro, o soy más indio o soy menos indio. Los blancos latinoamericanos incluso siguen teniendo sentimiento de inferioridad frente a la blanquitud europea. Y este es el debate de los criollos en el proceso de independencia. Pero los blancos latinoamericanos, criollos que crearon las naciones independientes latinoamericanas, estaban pensando en el modelo francés o en el modelo norteamericano. ¿Sí? En México, cuando viene la Revolución de Independencia, ninguno pensó regresar al calpulli. Estaban pensando en el modelo de la Revolución Francesa o en el modelo resultante de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Seguían mirando, esos blancos seguían mirando. Los criollos también tienen un pecado, ser blancos nacidos en estos territorios. Esa blanquitud también está tramada por una blanquitud que aquí es poderosa, pero que frente a la blanquitud europea les plantea un nivel de blanquitud privilegiada, pero no de la blanquitud europea. ¿Sí me explico? Es mucho más complejo. Por eso el tema racial y el tema del racismo, puedo pensar que no soy racista, pero en la medida en que estoy reproduciendo las lógicas de inferiorización, estoy siendo racista. Porque las lógicas de inferiorización tienen su origen en ese principio histórico. Yo sé que no le gusta mucho la idea porque lo hace así como... Y ya visto cuando lo así, es como, no me convence demasiado. Bueno, no llegué al tema del poder, colega. Hoy sí ya ¿Cómo podemos leer las diferentes políticas y actividades que han tenido los gobiernos desde la independencia francesa? Yo no me suelo meter, ¿me escucho? Grito mucho, soy muy fuerte. ¿Está bien? Entonces yo, fíjense que a mí me encantaría